Yo no llego a tanto, entonces voy a tratar de superar en lo posible lo que dijo María. Muchas cosas que yo pensaba decir ya me las ganó. ¿Qué le vamos a hacer? Durante muchos años yo estuve intrigado a partir del gobierno de Fox, cuando ya se empezaba a anunciar las celebraciones del Bicentenario. Dije, ¿qué es lo que va a alegar o qué es lo que va a incluir en estas celebraciones como el lema oficial del Bicentenario? Este gobierno de derechistas, que son los sucesores, los herederos de los mismos que mataron a Hidalgo, de los mismos que mataron a Morelos y de los mismos que le dieron en la torre a Pancho Villa y a Emiliano Zapata y a todos los héroes que, como dicen en el grito, nos dieron patria. Los que nos están dando matria son los que dan el grito. Y estaba yo intrigado, ¿cuál va a ser el lema que van a manejar para entusiasmar a los mexicanos a que participemos en estas celebraciones? Cuando vemos alrededor nuestro que tenemos muy poco que celebrar. Y a alguno de estos genios de la publicidad se le ocurrió ese lema que es el que ha estado manejando el gobierno para atarantarnos un poco más, de hacer que los mexicanos nos sintamos orgullosos de serlo. Ese ha sido el lema de todos estos festejos organizados al estilo Televisa, lo cual demuestra quiénes son los que realmente gobiernan en este país, son las televisoras. Eso ya no tiene vuelta de hoja. Yo creo que no hay nadie que no esté convencido de eso. Los que gobiernan realmente en el país son las televisoras y lo que representan las televisoras. Y yo me preguntaba también, bueno, ¿qué diablos es lo que vamos a celebrar? Empezando por una farsa de independencia. Si nos fijamos únicamente en la cuestión de las fechas, nos vamos a dar cuenta de algo que no dicen jamás en los libros de texto dedicados a la historia. El grito de independencia se dio el 16 de septiembre. ¿Por qué celebra entonces el 15 de septiembre? Porque el centenario de la independencia le tocó a don Porfirio Díaz, y curiosamente su cumpleaños, el día que él había nacido, era el 15 de septiembre. Entonces le hizo fácil cambiar la fecha del 16 al 15 de septiembre, y es el origen de la celebración del 15 de septiembre como inicio de la Guerra de Independencia. Fíjense bien, no estoy diciendo que fue el inicio de la independencia. Ya María nos señaló claramente que la independencia no se logró ni de relajo, pues, el día 16 de septiembre, ni siquiera se logró al año siguiente o en 1813, cuando mataron a Morelos. Se puede decir que ahí acabó la Guerra de Independencia. Fue muy breve lo que duró ese intento, cuando los gachupines se dieron cuenta de que la cosa iba en serio, de que el cura Hidalgo no estaba buscando la independencia de México, sino estaba buscando la liberación de los indígenas, y el que se dejara de ver a la iglesia como la dueña del país, porque Hidalgo, con todo y locura que era, la locura que era el cura Hidalgo, era un enemigo de la iglesia, de las jerarquías que estaban explotando a los mismos curas. Es curioso que en la Guerra de Independencia participaron una cantidad de curas que superó a los 200 o 300 curas. Eran los curas que se consideraban del clero bajo, los curas que los remitían por ahí a las parroquias más pobres y jodidas del país, mientras la jerarquía, los obispos, los canónigos, pues se daban la vía de reyes, porque eran españoles casi todos ellos, criollos casi todos ellos. Y una de las luchas de Hidalgo fue precisamente contra la iglesia,
cosa que nunca dicen en los libros de texto. Por eso la iglesia se portó tan cruel con él a la hora de hacerle la excomunión, y más cruel se portó la iglesia con el cura Morelos, al que le despellejaron las manos por completo, lo torturaron y lo excomulgaron y le quitaron toda la posibilidad de que se considerara todavía como sacerdote. Entonces la lucha del cura Hidalgo, como yo la veo, no era una lucha por la independencia de España. La prueba es que a la hora del grito le pegó un viva ahí a Fernando VII, al rey de España. ¿Cómo iba a buscar la independencia de un cuate al que estaba vitoreando él alegremente? Él quería la independencia interna, la independencia de los explotados, de los explotadores. No olvidar que Hidalgo se había nutrido con las obras de la Ilustración francesa, y Hidalgo en el fondo era anticlerical completamente. Él no quería ese tipo de iglesia, él quería una iglesia en donde se impusiera las ideas de Cristo. Las ideas de Cristo fueron siempre de estar al lado de los pobres. Por eso la jerarquía odiaba a Hidalgo y a todos los 200 curas que lo siguieron, y no se diga a Morelos, que resultó un verdadero estadista y un jefe militar increíble, cosa que los libros de texto no dicen jamás. Este libro nació a resultas del coraje que me dio ponerme a leer todos los libros de texto de historia, que son las que sirven para que la niñez y la juventud de México se entere de su historia. Leyendo esos libros de historia dije, ¿cómo es posible que a la gente le cuenten estas farsas de historia, estas historias falsas, que se quedan únicamente en una relación de las batallas, de los nombres de los héroes, de las circunstancias en que se dieron las batallas, de los muertos que hubo, pero se olvidan de lo principal? ¿Qué es lo que pensaba el cura Hidalgo? ¿Qué pensaban todos los curas que lo seguían? ¿Y qué pensaba Morelos? De eso jamás nos hablan en los libros de texto. Esa especie de gobierno que tenemos para celebrar también el bicentenario se ha encargado de repartir casa por casa. Seguramente que todos ustedes lo tienen en sus casas. Si no, pídanselo a su cartero, todavía les quedan aquí en Tepoztlán. Una edición de uno de los mejores historiadores de México que ha habido, Luis González y González, que tiene unos libros sobre historia de México formidables, pero lo hizo él pensando como una especie de libro de texto auxiliar para los muchachos de la secundaria, y se concreta únicamente a pasar biografías de todos los grandes personajes que ha tenido este país. Incluyen aquí también a amigos míos como Carlos Monsiváis, que desgraciadamente ya se nos fue, pero no dicen qué pensaba Carlos Monsiváis, no dicen qué pensaba Morelos, no dicen qué pensaba Juárez. Se concretan a esas biografías asépticas o sépticas. Las dos cosas se dicen. Ustedes me entienden, ¿no? Unas biografías light, biografías así tipo Hollywood, en donde no sabe uno finalmente por qué diablos se metieron a luchar por su patria toda esta colección de héroes que estamos ahora festejando. Entonces se me ocurrió hacer un libro que contradijera, que fuera lo contrario, la parte, digamos, negra de la historia, para contraponerla a la historia oficial, con la cual nos han estado engañando desde hace por lo menos 100 años. Y salió un libro terrible. No se los recomiendo a los que quieran empezar a enterarse de las realidades mexicanas, que son terribles.